cómo está colocada la fuerza del pueblo en el orden de la intención electoral. Sí, por supuesto. Mire, las encuestas son instrumentos científicos de medición que todo partido político, todo político en general, tiene pues que respetar y trabajar con esos números porque son de alguna forma, son las consultas que se hacen de forma popular y medir de forma científica el comportamiento del electorado. Las encuestas que continuamente realiza la Fuerza del Pueblo para su consumo interno, para elaborar su política interna, su estrategia de participación, indican líneas que son específicas, que nos determinan pues cómo marcha y cómo se genera el proceso de cara al futuro. Leonel Fernández creciendo de forma continua y un desplome del candidato presidencial del gobierno. Eso nos define ya una situación, un triunfo inminente en el futuro de la fuerza del pueblo. Los números, Pero no hay candidato presidencial del gobierno. bueno, el que se proyecta como candidato, no hay duda de que de alguna forma lo es Luis Abinader. Por supuesto que tiene que generarse un proceso de elección en ese partido, pero virtualmente, y eso lo digo conforme a sus voceros, el equipo de gobierno que se está promoviendo de forma continua en su ejecutoria pública de Estado, lo que se nota es que hay una proyección de mantener una reelección continua con el presidente Abinader. Sin embargo, con respecto también a la encuesta, es de señalar que en este momento un 36% en todas las encuestas que maneja la Fuerza del Pueblo indica que está el presidente Fernández prácticamente un punto o 1.5 por encima del candidato del gobierno. Esos son los números al día de hoy, de encuestas internas con las que trabaja la Fuerza del Pueblo. Es decir, que según la fuerza del pueblo está punteando por encima la posibilidad, o sea, el posicionamiento del presidente de la República. Sí, claro, claro. Se habla, solo determina ya que hay un empate técnico, viéndolo desde el punto de vista como lo establecen los analistas de encuesta. Sin embargo, lo que nosotros veíamos desde el principio de año, que se notaba una línea de crecimiento constante y un desplome constante del candidato oficialista del gobierno, eso en algún momento tenía que cruzarse esa línea y crecer Leonel Fernández. La proyección que se tiene, lo que se evidencia en una cantidad de encuestas que constantemente se estamos revisando, es que ya Leonel Fernández tiene un punto por encima. Eso de alguna forma lo que significa un empate técnico, pero aproximadamente a 1 año y 7 meses de las elecciones presidenciales, estar ya por encima del gobierno prácticamente garantiza un triunfo en primera vuelta. Y es Sin, una consolidación ya del trabajo de la fuerza del pueblo. sin embargo, habría que tener en cuenta, pues, que decíamos ahorita, que todavía el presidente Luis Abinader no ha decidido su candidatura y probablemente al decidir su candidatura, en caso de que se lance a la reelección, pues indudablemente que va a tener un impacto positivo en ese sentido y a lo mejor esos puntos que definen un empate técnico, según la fuerza del pueblo, es probable que se despegue el presidente con puntos importantes sobre la fuerza del pueblo. Mire, parecería que sí. Sin embargo, cuando notamos, yo no creo que tenga un impacto diferente cuando el candidato sea oficialmente electo de parte del candidato oficialista, en vista de que el presidente, desde el primer día de su ejercicio, montó un proyecto reeleccionista. Y en sus ejecutorias de orden público, lo que se nota, sin embargo, en todo su equipo, es una proyección sobre la base de reelegirse. Que ya sea el candidato oficial, no va a generar una percepción diferente en el votante, porque no es lo que se estaba acostumbrando en procesos anteriores, que el gobierno era el último en presentar un candidato. Siempre mantenía una resistencia a decir si iba o no iba.
en el caso que nos ocupa hoy, vemos que desde el primer día el gobierno se instaló en un proyecto reeleccionista. Para Eddie, es un hombre de mucha experiencia, muy joven, pero de mucha experiencia. Tendríamos que cuestionarlo sobre cómo él ve el proceso electoral. Si el proceso electoral tendría una discusión de segunda vuelta o de primera vuelta. ¿Qué se puede ir ya especulando en torno a la posibilidad de una definitoria electoral en 1 año y 7 meses que todavía falta, pero que es bueno madrugar como usted madrugó para llegar a este programa? Sí, mire, el comportamiento histórico, desde que se incluyó el sistema de segunda vuelta en la República Dominicana, solamente se ha presentado una ocasión. Los gobiernos reiterativamente que se han venido sucediendo han ganado en primera vuelta. Y no creo que esta sea la excepción, precisamente por el comportamiento que nosotros notamos de la fuerza del pueblo. La fuerza del pueblo entra en un proceso de consolidación de su proyecto y de su candidato, que es el que representa, Leonel Fernández, ahora mismo el más alto nivel de experiencia, lo que le determina que la población quiere un cambio de forma rápida, si se podría decir, y creo que los números están determinando, están señalando la posibilidad de que incluso ese triunfo se materialice en primera vuelta. Y sobre esa base incluso nosotros estamos trabajando, consolidar la candidatura y presentar un proyecto que la población dominicana está asumiendo en toda su totalidad. Con respecto a la segunda pregunta, la situación de Haití, que se torna muy preocupante para toda la sociedad dominicana, no excluye pues los actores políticos, nos parece de sumo interés pues tomar en cuenta qué está pasando en el día a día en esa sociedad. Lo que nos preocupa sobremanera es la forma como el gobierno, careciendo de una política exterior correcta, dirigida específicamente a Haití, maneja esta situación. Porque vincular un proceso de ejecutoria de una política exterior vinculado a un proyecto reeleccionista para generar un ambiente en la sociedad dominicana donde se puede homologar un proyecto prácticamente amparado en la salvación de un país sobre la base de que se genere un discurso favorable a la reelección, carece de sentido y termina siendo pues un elemento que no permite que se pueda desarrollar pues, una política exterior eficiente dirigida específicamente a Haití. Porque de alguna forma lo que se nota es que el gobierno excluyó preceptos y condiciones de carácter diplomático para apelar a un discurso de rivalidad frente a las autoridades, cuando nosotros entendemos que con Haití también de alguna forma hay que tratar de que se fortalezca como sociedad, que surja una clase política y que el nivel de intervención que se genere en esa nación se haga precisamente sobre la base de fortalecer el sistema democrático, crear esas condiciones a los fines de que ese país se pueda desarrollar. Un proceso de 4 años, como es el proceso de gobernabilidad del país. Mire, cada gobierno históricamente surge por los desafíos que le plantea el momento. Si podríamos ver también, Leonel Fernández surgió también en un momento determinado una gran crisis económica que heredó del gobierno de Hipólito Mejía y le dio pues una respuesta al país de forma eficiente. Porque Pero ya Leonel Fernández había sido presidente de la República y tenía otras experiencias de Estado. O sea que hay que también ver eso, esas condiciones. Claro, es evidente que se nota que el actual gobierno, aparte de carecer de un plan concreto para darle respuesta a los problemas, se ha notado haciendo malabares en el día a día, en las cosas públicas, en la administración, que no
tiene esa experiencia, que carece de una experiencia para poder desarrollar proyectos y ejecutoria de orden público. Leonel Fernández se ha caracterizado por sostener un alto nivel de experiencia para enfrentar los problemas. Eso no quita que realmente pues tenemos que reconocer que en las condiciones pues que asumió el gobierno delicada, los efectos de una pandemia, guerra a nivel internacional, todo eso de alguna forma pues genera un ambiente interno que determina el rumbo del gobierno. Y nosotros entendemos que es así. ¿Qué nosotros cuestionamos? Que el gobierno carece de un plan para enfrentar situaciones y mitigar los efectos de situaciones que se han presentado. Por ejemplo, nosotros podemos señalar un punto, la inflación. A nivel internacional se están dando y es la defensa que sus voceros, los del gobierno, han dicho que es una situación de carácter internacional. Nosotros sabemos que sí. Sin embargo, no notamos que en el gobierno exista un plan para poder mitigar esos efectos y que de alguna forma el gobierno puede intervenir a través de planes de ayudas sociales a los dominicanos para que sus alimentos puedan llegar de una forma adecuada a la mesa. Incluso, al contrario, lo que notamos es que ellos están desmontando programas de ayudas sociales. Cuando en un momento determinado como este, que ni siquiera se han recuperado todos los empleos perdidos, lo que indica es que el gobierno no tiene ese tan importante plan para intervenir y actuar en esas condiciones.